Bien poder compartir en esta mañana, tener esta oportunidad y poder saludar y bendecir a todos los que nos reunimos cada domingo a recibir un mensaje, una enseñanza de la palabra y a ser nutridos y edificados como familia de la fe. Poder compartir en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Sabe? Esta palabra es una palabra de determinación, es una palabra justamente donde somos animados, como recibió el ánimo el pueblo para poder reconstruir el templo. Y es un mensaje que quiere justamente abrirnos a nuevas perspectivas. Y ese es el propósito de la palabra, poder elevar nuestros niveles de vida, de fe, de amor, de poder, de autoridad. Y es el recurso que Dios ha dejado para que podamos hacer su obra, para que podamos llegar al cumplimiento de cada promesa, llegar al cumplimiento del propósito de vida que Dios tiene con nosotros, y es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guiará y nos enseñará todas las cosas. Hace una pregunta en el versículo 7 donde dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Y eso hace referencia a la identidad espiritual, ¿sí? A esa identidad. A veces es fácil ver con nuestros ojos naturales, poder visualizar monte, que hace referencia a veces a los obstáculos. Pero ¿qué es de los montes que muchas veces están en nuestro interior? Esos montes que no se ven ante los ojos naturales, pero que bloquean nuestro desarrollo en nuestra identidad espiritual. Ese monte que muchas veces cargamos encima, las inseguridades, los temores, la depresión, justamente esos montes que llevamos en nuestra personalidad y que son las limitaciones. Por eso justamente nos hace esta pregunta. La palabra de la cruz siempre nos va a confrontar a nosotros mismos, siempre nos va a enfrentar a nosotros mismos. Y justamente la palabra viene no para condenarnos, sino para que podamos nivelar hacia arriba. Y hace esta pregunta: ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Sabe? Es muy importante saber de nuestra identidad espiritual. Desde el momento que recibimos a Cristo, justamente viene una nueva identidad en nuestra persona. Y es muy importante tener nuestra identidad sana. ¿Sabe? Cuando hay problemas de identidad sobre la persona, hay diversas situaciones, desórdenes. Cuando no está ese espíritu de paterno, ¿sabe? Muchos comienzan a tomar decisiones equivocadas y comienzan a tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora, y esto quiero compartirlo, no es una fórmula, sino es una estrategia que le he puesto las 3 E: poder estimular, edificar y establecer mi identidad espiritual en Dios. ¿Sí? Es muy importante poder estimular, edificar y establecer nuestra identidad espiritual en Dios. Ese monte que muchas veces cargamos encima habla de nuestro carácter no procesado, ese carácter que justamente es allí donde está nuestra personalidad. Y a veces situaciones de la vida que no se han liberado, situaciones de la vida que por ahí nos ha sido restaurado, áreas de nuestras vidas que no han sido restaurados, distorsiona nuestra identidad, ¿sí? Distorsiona
esa identidad que Dios nos ha dado por medio de su Hijo amado Cristo. ¿Sí? Ese monte también hace referencia a una mente no renovada. Por eso el apóstol Pablo allí habla de renovar el espíritu de nuestra mente. Y ese monte también habla justamente de una vida no entregada a Dios. Y qué importante poder entregar nuestra vida a Dios. ¿Sabe? El sistema de este mundo y situaciones que a veces quedan inconclusas distorsiona la identidad. Y cuando no hay identidad espiritual, la persona anda errante. Puede estar rodeado de muchísimas cosas que le van a favorecer, pero camina con la insatisfacción, con corazón vacío. Ahora, cuando tú tienes identidad, tú sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas. Justamente el ejemplo que Jesús nos da y es el modelo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 14, Jesús dice, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Cuando hay una identidad espiritual en tu persona y en mi persona, sabe, tú tienes en claro el propósito de vida, por lo cual fuiste llamado para poder desarrollar. Ahora, quiero compartirle un pasaje en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 12. Todo el capítulo 3, allí habla justamente de una restauración, ¿sí? De una restauración, y precisamente en el versículo 12 dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Ese es el resultado de volver a Dios. Ese es el resultado de un volver a Dios. Justamente viene la restauración integral, la restauración en todas las áreas de nuestras vidas. Y en esa restauración también está tu identidad, la identidad que Dios te ha dado. Justamente el libro del profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, dice que Dios tiene pensamiento de bien y de paz para darnos el fin que esperamos. ¿Sabe? Vemos aquí en la historia del profeta Malaquías que había habido una degradación, ¿sí? Una degradación en los valores del pueblo. Y por eso cuando Dios levanta al profeta, comienza a decir que se vuelvan a Él y Él se volverá a vosotros. Y justamente el sistema de este mundo y todo está preparado para corromper y para degradar a la persona. Hoy hay muchas personas que tal vez caminan en la vida no teniendo en claro su identidad. Personas que cargan con una mochila, que cargan con ese monte, con esa mochila de haber sido rechazado, con esa mochila de no sentirse amado, con esa mochila de no sentirse aceptado. Pero también hay otros tantos que cargan con el peso de no sentirse digno. ¿Sabe lo que se había quebrado, un principio de vida en el tiempo del profeta Malaquías? Era el valor de la honra. Justamente se había perdido la honra. Y lo que viene Dios por medio de su palabra es poder restaurar los valores de la vida. ¿Sí? Hay muchas personas que a causa de no tener su identidad establecida en Dios se han degradado. Hogares, familias que se ha degradado el valor de la honra. Ahora, cuando tú tienes una identidad espiritual y recibes el espíritu paterno, ¿sí? Como Dios Padre llenando todas las áreas de tu vida, ¿sabe? Tú comienzas a salir de ese estado de opresión, de ese estado de degradación. Dios viene para restaurar los valores de la vida y para restaurar los órdenes también en tu funcionamiento de vida. Y aquí vemos justamente que se había perdido ese valor, el valor de la honra. Ya no estaba esa honra. Ahora hay una palabra de restauración y es la palabra que acabamos justamente de leer. Dice, serán
tierra deseable. ¿Sabe qué importante cuando hay una identidad espiritual? Vamos a convertirnos justamente en lo que Dios dice aquí. Todas las naciones os dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y el versículo 17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Sabe? Justamente cuando hay un volver a Dios, Dios te posiciona como un hijo. Así lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo volvió a casa, ¿sabe? El padre lo recibió, corrió, lo abrazó y le mandó justamente a poner vestido nuevo, calzado en sus pies y un anillo, señal de un pacto, estableciendo un pacto. ¿Sabe? Aquel hijo dijo que no se sentía digno de ser llamado hijo. Y justamente cuando no está la identidad espiritual, ahí se produce un vacío. Cuando no está la identidad espiritual, se produce ese vacío y hay muchas personas que comienzan a tomar modelos que no es el modelo correcto. Personas que comienzan a tomar decisiones equivocadas. Pero en esta mañana yo creo que la palabra viene a tiempo, ¿sí? Viene a tiempo. Viene para que tú puedas justamente mirarte y cuando te miras al espejo, como pasó esta pregunta, ¿quién eres tú?, puedas identificar tu persona, que tú estás en Cristo. ¿Quién eres tú? Yo estoy en Cristo. Y cuando tú te encuentras posicionado en Cristo, sabe, la palabra del amor y la gracia de Dios viene justamente para elevar tus niveles de proyección de vida. Es muy importante que puedas reconciliarte con el llamado, muy importante que puedas reconciliarte con el propósito que Dios tiene sobre tu vida y sobre todas las cosas, que puedas entender y comprender de que hay una identidad espiritual sobre tu persona. No le creas a lo que tal vez han dicho sobre tu persona, sobre la situación, sobre tu origen. Hay muchos que tal vez dicen, bueno, yo vengo, mi origen no es bueno, no he tenido la posibilidad de cambio, de transformación. Pero sabe, cuando tú aceptas el desafío de Dios, cuando tú aceptas el proceso de cambio y de transformación, Dios tiene otra opinión sobre tu persona. Lo vemos claramente cuando Dios llamó a Gedeón. ¿Sabe? Gedeón dice que todos los años venían los madianitas. Todos los años se levantaba, cuando venía el tiempo de la cosecha, se levantaban los madianitas y dice que a causa justamente el pueblo de Israel se empobrecía. Y cuando vinieron otra vez los madianitas, dice que Gedeón había tomado lo último del trigo y se había escondido. Pero sin embargo Dios le habla y le dice, varón esforzado y valiente, porque Dios había escogido a Gedeón para poder libertar a una nación. Pero sabe, lo curioso que cuando recibe esta palabra, dice que Gedeón estaba escondido. Sí, estaba escondido, pero Dios le dice, varón esforzado y valiente. Él se mira a sí mismo y dice, pero Señor, yo soy el menor de la casa, yo soy pobre de la familia. Pero sin embargo Dios tenía otro concepto de Gedeón. Tal vez, muchas veces, por lo que has recibido, por lo que has atesorado en tu corazón, te ves incapaz de poder alcanzar los sueños de Dios. Muchas veces tal vez te ha visto en menos. ¿Y qué te digo de personas que a veces al mirarse al espejo se ven reflejados tal vez en decir, bueno, yo no sirvo, yo no puedo? Pero sabe, cuando tú tomas la determinación en Dios, se producen los cambios. Se produce la transformación. Por eso es una palabra de determinación, donde Zorobabel dice, ¿quién eres tú?
oh gran monte, porque serás reducido a llanura. Cuando le permitimos a que Dios obre, sabe lo que es un monte, comienza a reducirse a llanura. Y ese monte no está hacia afuera, sino que ese monte muchas veces está aquí adentro, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos limita, como le sucedió a Gedeón, ¿sabe? Un joven que estaba escondido, pero sin embargo, a causa de lo que veía, a causa de lo que venía pasando todos los años, pero sin embargo Dios le dice, ve con esta tu fuerza, que yo salvaré a Israel. ¿Sabe? Un joven que se tenía en menos y en poco, pero Dios restauró su identidad, y en esa restauración de identidad también restauró su fuerza, restauró su posición y su función de vida. Por eso te animo a que tomes la palabra, porque la palabra de Dios te va a abrir nuevas perspectivas. Que no crea lo que han dicho de tu persona, lo que te dice tu situación, tu condición, que tal vez tú miras y tú te levantas a la mañana y ves que no hay posibilidad de cambio. Tal vez tú miras tu familia y ves tu familia viendo tal vez en una obra de destrucción, pero sabes, puedas tomar la determinación. ¿Quién eres tú? ¿Sí? Tal vez humanamente dices yo no califico, pero por la gracia de Dios tú calificas para producir cambio y transformación en el ambiente de tu casa, en el ambiente de tu familia y en tu propia persona. Por eso te animo a que tomes el recurso que Dios nos ha dado, que es su palabra, y creer de que ese monte va a ser reducido a llanura. Por eso dejo esta invitación a que tomes este desafío, ¿sí? Que te atrevas, que hay cambio, que hay transformación por medio de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que están presentes mirando el canal.